Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de radio de Naciones Unidas en Ginebra retoma los reportajes vuestro colaborador Juan Gasparini, gracias a François Zubiguer en los controles. Digo retomar porque estamos comenzando con nuestra primera edición 2021. Y vamos a volver a hablar del tema del coronavirus o COVID-19 porque se ha planteado en Suiza la problemática lanzada por el gobierno federal suizo de hacer test masivos a los niños, es decir, a partir de los 6 años lanzar una campaña de test masivos para saber si están contaminados o no. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por la coincidencia de dos elementos. Por un lado, en 6 cantones diferentes, entre ellos el cantón de Ginebra, son 26 los cantones suizos, se han dado casos de niños de escuela primaria que han tenido en estos momentos el COVID-19, y en el caso de Ginebra es la variante británico-irlandesa que ha contaminado a un niño y eso ha provocado el cierre de su clase concretamente. A eso se añade de que por investigaciones de la Oficina Federal de Salud Pública, la mitad de los contagios en este momento son de personas asintomáticas. Entonces, la hipótesis que se formulan es, ¿esos asintomáticos están dentro de la niñez? Yo supongo que esa es la hipótesis, porque el gobierno ha lanzado esto en la consulta con los 26 cantones, de hacer un test masivo a todos los niños, lo cual ha sido recibido con mucha frialdad por parte de los cantones, porque aparentemente no hay necesidad de hacer eso, porque hasta ahora se habían detectado, por ejemplo en Ginebra, 10 casos en la escuela primaria sobre 1860 alumnos y unos 4 casos en la escuela, en el inicio de la escuela secundaria, que son los 3 primeros años de secundaria, 4 casos en 1335 alumnos, eso que era muy poco. Hasta ahora las instrucciones eran, si un niño tenía tos y fiebre, había que consultar al médico, y era el médico el que daba la orden de hacer un test. Ahora se da un salto copérnico y se va a hacer, si se acepta la propuesta del gobierno federal suizo, un test masivo a los niños. O sea, yo creo que hay situaciones en las que se genera una situación un poco de pánico en las autoridades, porque hasta ahora el indicativo más importante es que las medidas restrictivas, semiconfinamiento, prohibición de una cosa, restricción de otra, era cuando la saturación en la sección de cuidados intensivos de los hospitales llegaba a la saturación, al máximo, y entonces los gobiernos tomaban restricciones para frenar, porque ese era el indicativo de que la pandemia avanzaba. Ahora la situación aquí en Suiza está calmo en ese nivel. Se considera que hasta 2.000 casos de contagios por día es tolerable para Suiza. Están en 1884 con 57 muertos, cuando se decía antes que recién cuando comenzaba a haber un indicativo de 100 muertos por día había que inquietarse. Se añaden dos situaciones paralelas que generan incertidumbre. Se han recibido 535.000 vacunas solamente y para suministrar en Suiza, y solamente se han inyectado 200.000. Esto se debe fundamentalmente a que los dos principales laboratorios que tenían que aportar esas vacunas a Suiza, el de Pfizer y el de Moderna, están sufriendo limitaciones a cumplir con las promesas de entrada de esa cantidad de vacunas, y por otro lado la puesta en práctica de una infraestructura en la que se espera vacunar a la mayoría de la población adulta es realmente difícil, complicada, y que, bueno, hay lentitudes. Pero entonces, ¿por qué los niños? Hay otra condición de posibilidad más, que es que los epidemiólogos dicen que los niños infectan tanto como los adultos, pese a ello se considera que las escuelas no son fuente de contagio,
pero hay dudas. Los niños de 6 a 18 años, donde ya no son niños, tienen por tanto la posibilidad de contraer la enfermedad. Entonces, en una primera operación, para salir un poco de las dudas y para ver si hay niños asintomáticos y adolescentes asintomáticos, se plantea esta variante de lanzar una campaña que no se sabe la cantidad de vacunas que van a tener de test que van a tener que conseguir, y además van a tener que realizarlos en las propias escuelas, lo cual modificaría los esfuerzos sanitarios de las autoridades, porque en este momento están solamente trabajando, dando vacunas, y solamente para personas mayores de 75 años. Ha habido solamente 47 casos con efectos secundarios, lo cual se considera que no afecta el nivel de riesgo-beneficio y que la vacunación tiene que proseguir, y tendrían que entrar en la segunda cantidad de personas que se estima que hay que vacunar, que son el personal sanitario. Y en tercer lugar vendrían luego las personas entre 65 y 75 años, para finalmente dejar el gran espacio final para el resto de la población adulta. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.